siempre. Sea su misericordia un día más delante de Él, con deseos de seguir caminando. Amén. Deseos de seguir luchando. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, después de estos minutos tan hermosos, orando al Señor, vamos a compartir algo. Vamos a dar inicio a algo que yo hace unas semanas que quería traer con la ayuda del Señor, muy sencillamente, muy básicamente, pero creo que que es apropiado el traerlo para poder seguir aprendiendo respecto a la manera de desarrollarnos, de encaminarnos, de ejercer, de ejecutar como Iglesia del Señor todas las cosas que tenemos que hacer. Porque todo de eso se trata, ¿no? De que cada cosa que hagas sea tal cual dice la Escritura. Dentro de nuestro conocimiento acudimos a la Escritura, de nuestro limitado conocimiento, acudimos a la Escritura para que todo aquello que hacemos y realizamos esté basado en base, valga la redundancia, en lo que está escrito y no en el criterio de cada cual. Porque si aportamos cada cual nuestro criterio, podemos aquí hacer un montón de cosas, pero cuando es la Escritura quien dicta, a pesar de haber dificultad por la limitación de nuestro conocimiento, siempre cada día nos acercaremos más a la voluntad genuina de lo que el Señor quiere para con nosotros. Así que sin más, vamos a leer un texto de la Escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 5, y leeremos hasta el verso 11. Amén. Amén. A todo aquel que tenga Biblia, Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 11. Amén. Tenemos, recomiendo traer las Biblias. Amén. 12 del 5 en adelante hasta el 11. Y dice así la palabra del Señor, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Amén. Y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestro Padre terrenal, a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella hayan sido ejercitados. Amén. Amén. Creo que es una porción de la Escritura que no tiene desperdicio. Ninguna porción de la Escritura tiene desperdicio, pero creo que nos enseña algo tan maravilloso y tan importante. Y comenzaremos de la siguiente manera. Me atrevo a decir, sin riesgo a equivocarme, de que no hay situación, área, empresa, organización, civilización, país, ciudad, pueblo, no hay ningún tipo de esos lugares donde la disciplina y el castigo no sean indispensables para el desarrollo y un desempeño eficiente de esta misma. No hay un lugar, mis hermanos, en que la disciplina no sea indispensable para un buen desarrollo y continuidad de cualquier organización, se llame como se llame. Imaginémonos por un momento una sociedad donde no hubiera castigo ni disciplina.
Piensa por un instante. Donde hicieras lo que hicieras, no hubiera ningún tipo de represalias. Puedes tomarte la justicia por tu mano, tomar lo que no es tuyo sin pedir permiso, agredir, incluso asesinar si te apetece, robar, cometer cualquier tipo de delito, y hicieras lo que hicieras, no hubiera ningún tipo de consecuencia. No hubiera ningún castigo por causa de cometer cualquier delito. ¿Os imagináis? Pues aunque fuera así, aunque hubiera un porcentaje muy reducido respecto a personas que tuvieran una moralidad y civismo muy elevado, y aunque no hubiera una represalia que lo empujara, se comportara bien, la mayoría de personas exacerbaría esto, elevaría esta ciudad sin ley a incrementar el deseo de su pecado, porque no existiría el temor al delito. ¿Entendéis esto? ¿Y por qué sabemos que esto es así? Hoy en día hay leyes, hoy en día hay castigos por infringir esas leyes, y en cambio el índice de criminalidad está por los aires. Pues imagínense si no hubiera castigo por infringir dichas leyes. La disciplina y el castigo en una sociedad es tan importante como las propias leyes, ya que la ley sin castigo pierde toda su fuerza. Cuando uno pone una ley y no hay un castigo por la infracción de dicha ley, la ley pierde su fuerza. Porque la ley en sí misma tiene fuerza, pero toma la magnitud de su fuerza por medio del castigo a la hora de infringir dicha ley. Imaginemos que, por supuesto, hay una ley que te prohíbe robar, derecho a la propiedad privada, pero que aunque hubiera una ley no hubiera un castigo. Hay una ley que te dice, no puedes robar, la gente tiene derecho a la propiedad privada, pero no hubiera una ley que te castigara por robar. La ley en sí no tendría fuerza para aquella persona que fuera inmoral. Robaría, porque aunque una ley le dictaminara lo que era bueno, al no haber castigo, no tendría temor a delinquir, y lo haría. ¿Estáis de acuerdo conmigo? La ley quedaría así como una mera sugerencia. Dichas leyes, con sus correspondientes disciplinas y castigos, evitan que el crimen se cometa por temor a ser castigados. Cuando uno se le pasa por la cabeza cometer un delito, dicho castigo lo frena. Por tanto, el castigo hace que la persona se retenga a la hora de infringir una ley. A veces no solo el temor a ser castigado es suficiente, a veces necesita el transgresor ser castigado para aprender la lección. Porque no todos se retienen solo porque haya un castigo. Hay gente que comprende la ley, sabe que hay un castigo, pero no es hasta que infringe la ley y recibe el castigo que aprende la lección. Por ejemplo, hay personas que les gusta correr con el coche a 200 km por hora, poniendo en peligro su vida y la vida de los demás. Y no es hasta que lo enganchan, le quitan el carnet y le ponen una multa de mucho dinero, que no aprende la lección y cambia su Porsche por una Citroën Jumpy y va pues despacito a 120 por la autopista. ¿Entendéis el tema? Déjenme ponerles un ejemplo para mi vergüenza. Yo aprendí a ponerme el cinturón de seguridad después de que me multasen. Tenía una manía muy mala que me ponía el cinturón cuando ya llevaba un tiempo conduciendo. ¡Ay, el cinturón! Pero llegó un momento que me multaron. Y dije, ¡ay, me han multado! Y eso me recordó a mí la repercusión de mi transgresión de la ley. Me recordaba cada vez que arranco el motor, esos 100 euros o no sé cuánto pagué, de que tenía que ponerme el cinturón de seguridad. No sé si me explico lo que quiero. Bien. Por tanto, el castigo, la disciplina, son un recurso indispensable no solo para prevenir el delito, sino como un medio correctivo para el que lo comete. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. No solo la disciplina es súper importante en una sociedad, en un gobierno, en algo enorme, sino que en un lugar mucho más reducido también lo es, como por ejemplo un hogar. ¿Qué es un hogar sin disciplina? ¿Qué es un hogar
que la cabeza no implanta un castigo cuando se infringen las leyes cometidas. Se convierte en una anarquía, se convierte en un desenfreno, se convierte en una locura, en unos niños que crecen sin una educación adecuada, porque la disciplina y el castigo es necesario. Si nosotros a nuestros hijos le imponemos normas, pero no hay castigos, entiéndanme, no estoy hablando de coger una correa y pegarla, nunca, jamás. Hablo de una disciplina educativa para corregir a nuestros hijos. Si una persona implanta una norma, qué sé yo, en la casa no se chilla ni se es maleducado ni aquí ni fuera, tienes que ser respetuoso, pones una norma, pero cuando el niño transgrede la norma, no recibe un castigo, la ley que tú le enseñas es más difícil de aprender que cuando recibe un castigo, una reprimenda, una corrección, una disciplina por parte del padre y de la madre que lo está instruyendo. Por tanto, no solo es una sociedad, sino también en un hogar sin disciplina se convierte todo en un caos y una anarquía, porque no hay un lugar en el mundo que la disciplina no esté, que haya una normalidad de vida. Amén. Dicho esto, si es importante el castigo, si es importante la disciplina en un mundo secular, en el día a día, en el hogar, en una ciudad, en un gobierno, en una civilización, ¿no creéis que es vital dentro de una iglesia? ¿No creéis que el castigo y la disciplina es esencial dentro de la iglesia universal y la iglesia local? Es completamente esencial. La disciplina hoy dentro de las iglesias, y hablo a nivel general, por supuesto que hay congregaciones que la practican, hablo a nivel general para poder comprender esto, la disciplina en la mayoría de las iglesias brilla por su ausencia. Hoy las iglesias y los miembros de las iglesias acampan a sus anchas, viviendo como quieren, sin tener una mano correctora que los oriente. Hacen lo que quieren, viven como quieren, son inconversos dentro de las iglesias, siendo las iglesias una cueva de ladrones para refugiarlos y protegerlos de su delito. Y aquí sin castigo, sin reprimenda, sin exhortación, sin ningún tipo de trato. Brilla por su ausencia. ¿Cuál es la excusa popular de por qué brilla por su ausencia? Una falsa misericordia, un falso amor, un falso corazón que dice ten misericordia, pero que en realidad detrás de esas palabras de ten misericordia, nada más y nada menos que está la cobardía de no querer implantar un principio bíblico por temor a la reprimenda general de la propia Iglesia. Amén. Sí, señor. Pero mis hermanos, el castigo y la disciplina es un requisito indispensable que la Escritura establece para que sea impuesto dentro de las iglesias. Por tanto, me gustaría, en este día y en otro más quizá, creo que con un par de reuniones lo haremos, hablar sobre la disciplina bíblica. Comenzando desde un principio hasta llegar a la iglesia local, muy brevemente, muy sencillamente, dentro de las limitaciones que tenemos. Poder hablarlo para que la congregación tenga un concepto claro y básico de cómo se tiene que vivir en congregación, cómo se debe ejercer la disciplina, qué es la disciplina, de qué manera se hace, etcétera, etcétera. Sí, creo que es un tema bastante necesario. La disciplina bíblica es algo que a lo largo de la historia cristiana, a lo largo de la historia del cristianismo, se ha tenido como pieza fundamental de la construcción de iglesias locales, del crecimiento de la iglesia local. Cualquier iglesia que ha crecido, y cuando hablo crecido no hablo de crecer en cantidad de gente, porque tenemos que entender que un crecimiento de la iglesia no tiene que ver con la cantidad de gente que acude, tiene que ver con la cantidad de apego de los que acuden hacia Dios. Amén. Un crecimiento de una iglesia no es por los miembros, por la cantidad de dinero que recojan, es porque los miembros que acudan, sean 10 o 50 o 100, vivan en pos y santidad del Señor. Amén. Familias unidas en pos de lo que Dios demanda. Eso es crecer. Amén. Eso es caminar. ¿Ven? Por tanto, una iglesia que crece en santidad, siempre tiene un denominador común, y es que se aplica y tiene la disciplina como algo indispensable en medio de sus congregaciones. Y la historia de la iglesia lo demuestra. No podemos aquí
pasar por todo esto, pero por ejemplo en la confesión de Westminster, en el capítulo 30, la confesión de Westminster es una confesión de fe. Lo podéis ver en internet, ahí está toda la confesión, y es una confesión de fe que comulgan muchas gentes. Según la definición, os lo leo, la confesión de fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista promulgado en 1646. Recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas. Por tanto, la mayoría de iglesias reformadas actuales de hoy en día, las gentes que vemos, tantos predicadores que escuchamos de la iglesia reformada que tiene una doctrina afín a la que nosotros intentamos enseñar, estos hombres son afines a Westminster. Y en el dogma de fe, en los principios de fe de esta confesión tan famosa, en el capítulo 30, ahí tenemos la disciplina como algo tan sumamente importante. Calvino, uno de los grandes teólogos de la historia, observa respecto a uno de los aspectos de disciplina más extremos que hay en la congregación, que es la excomunión, cita las siguientes palabras, y cito, dice, aunque la excomunión también castiga al hombre, lo hace de tal suerte que, al advertirle de su futura condenación, lo pueda llamar de nuevo a una salvación. Amén. Amén. O sea, para que veáis que todos los grandes hombres de Dios, la historia de la Iglesia, confesiones de fe, tienen la disciplina como algo vital, como algo que no se puede dejar apartado, sino como algo que tiene que estar patente y practicar dentro de las congregaciones. Pero tengo que volver a reiterar y decir en voz alta algo. La disciplina es útil, no porque unos reformadores y una confesión de fe lo diga, o porque Calvino lo diga, no porque hombres firmes lo promulguen y lo enseñen, o porque hombres intransigentes no dejen pasar ni una. La disciplina es efectiva porque viene de Dios. Amén. Amén. Y como está escrito, y la escritura es pura, santa y buena y viene de Dios, la disciplina es útil porque viene de Él. Amén. Esto no lo inventa ningún hombre. Si lo inventara algún hombre, pues quizá alguna cosa pues serviría, pero cuando viene todo del cielo, Amén. todo es santo, todo es útil y todo es necesario. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Bien. Vamos a pasar por mucha escritura, demostrando todo esto. Comenzando desde el principio, si me tienen paciencia, yo también no voy a tardar mucho porque no me encuentro muy bien. Comenzando desde el principio, y comenzando desde el principio diré esto, mis hermanos. Dios castiga. Dios castiga. El Dios que te salvó, castiga. Dios disciplina. ¿Amén? El castigo y la disciplina bíblica son tan antiguos como la vida misma. Como la vida misma. En el mismo momento que Dios instauró su primera ley, Dios implantó el principio de la represalia a la hora de transgredir dicha ley. Impuso una ley y al instante implantó un castigo por causa de transgredir dicha ley. ¿Cuándo en este mundo conocemos que se instauró la primera ley? Pregunto. En el huerto del Edén. Amén. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y lo puso en un lugar de excelencia, en el huerto del Edén. Y les dio órdenes al respecto que tenían que cumplir, que debían hacer. Y leemos en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Vamos a leer mucha escritura, pero vamos a leerlo. Porque nos tenemos que convencer por lo que está escrito, no por lo que diga yo, porque yo puedo equivocarme, pero la escritura no se equivoca. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis capítulo 2, verso 15 al 17 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Vemos a Dios que da órdenes a los primeros seres humanos, ¿sí o no? Les dice, creced y multiplicaos, ocultad la tierra y
verás a los animales, labrarla, guardar la tierra, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es en base a este último precepto de no comer del árbol de la ciencia y del mal que Dios implanta un castigo por causa de la transgresión. Y le dice, ciertamente el día que comieres, morirás. ¿Qué vemos? Vemos como Adán y Eva transgreden, pecando, desobedeciendo la voz de Dios y toman del fruto prohibido. Y al tomar del fruto prohibido, transgreden el mandamiento y la orden directa de Dios. Y mis hermanos, si no pasan 3 capítulos de la Biblia en que Dios implanta una ley y el hombre la transgrede, no pasan ni 3 capítulos de la Biblia en que Dios implanta una ley, el hombre la transgreda y Dios, el Dios del amor, castiga al hombre. Castiga en primera instancia a la serpiente, porque Dios castiga. Castiga a la serpiente, Génesis capítulo 3, verso 14 dice, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente es Satanás y lo juzga el Señor por engañar a Eva. Castiga a la mujer, Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Castiga al hombre y a la tierra en consecuencia, Génesis capítulo 3, verso 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. No solo les implantó estos castigos, sino que los expulsó del huerto del Edén y verdaderamente murieron tal cual el mandato que Dios les dijo. ¿Por qué? Porque hubo una muerte física, ya que no podían vivir como seres inmortales, sino que llegó un momento en cuanto entró el pecado que el hombre terminó su inmortalidad, porque llegaría un momento que moriría, una muerte física, sino que también hubo una muerte espiritual, caret, corte, una desvinculación, ya que Dios se paseaba con Adán por el huerto, y ahora la relación de Adán y Eva con Dios era con una lejanía mucho más enorme, y no era tan cercana como antes. Por tanto, Dios, desde el primer momento que puso su ley, desde el primer momento que puso el castigo por infringirla, lo vemos aquí claramente desde el principio del nacimiento de la creación. ¿Lo habéis visto? Por tanto, vemos como el castigo es algo que se origina desde el comienzo de los tiempos. Podríamos pasar, de verdad, que toda la tarde, o sea, todo el día, toda la noche, de hoy y mañana, hablando de textos bíblicos respecto al tema, pero solo vamos a leer unos cuantos bastantes, pero quiero decir que hay mucha información de esto. En primera instancia, Dios castiga, y hay un castigo sobre el impío. Dios castiga al impío, también castiga a los que no son suyos. Dios castiga al impío. Por ejemplo, Dios castiga a Caín. Génesis capítulo 4, versos 11 al 12 dice, ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás por la tierra. Maldice Dios a Amalek y castiga a Amalek. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 2-3. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres, niños, y aúllalos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios castiga. Dios castigó a Egipto. Conocéis todos la historia, cómo sacó a Dios a su pueblo de Egipto con 10 plagas impresionantes. El agua se convirtió en sangre, las ranas, los mosquitos, los piojos, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte terrorífica de los primogénitos. Porque Dios es un Dios que castiga al que transgrede, castiga al impío. Pero el castigo no se limita al impío, sino que sobre todo se enfatiza en los que son suyos. Dios castiga a los que son suyos. Moisés, Deuteronomio capítulo 32, del 48 al 52. Escucha lo que dice. Y el Señor habló a Moisés
aquel mismo día diciendo: sube a este monte, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte en el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Zades, en el desierto de Zin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella a la tierra que doy a los hijos de Israel. El gran Moisés, el libertador del pueblo de Israel, el que vagó por el desierto, el que se encontró cara a cara con Dios, el que hizo grandes prodigios, señales y milagros, el que hablaba con Dios como cual ahora yo hablo con ustedes, fue castigado por Dios por su transgresión, y después de estar 40 años por el desierto vagando, al momento de entrar a la nueva Canaán prometida, todos entraron menos él. Porque Dios castiga a los que son suyos. ¿Qué hacemos con el rey David? Por causa de tomar a una mujer que no era suya, por causa de transgredir con un pecado terrible, tomar a un hombre, engañarlo y llevarlo a la muerte, ocultar su pecado y encima emitir un juicio desmedido. ¿Qué pasa? El profeta vino por medio del mandato de Dios, juzgó a David y vaya si la pagó. En primera instancia, ¿qué le pasó a David? Que estaba deseando construir el templo del Señor, era su deleite, pero no permitió que se lo construyera, sino que fue su hijo Salomón quien lo construyó. Ese fue el primer castigo de David. Pero es que hubo otro, que le murieron 4 hijos. Se le murió a Absalón, se le murió a Adonías, se le murió a Amnón y el hijo del adulterio. 4 hijos se le murieron a David, porque Dios, iglesia del Señor, castiga. A su propio pueblo, vuelvo a decirlo en el mismo contexto de Moisés que sale de Egipto, todos por no tener fe, por no tener confianza, por dudar de la voz de Dios, por hacer caso a la voz del temor, teniendo a Dios de libertador. ¿Qué hizo Dios? Por su transgresión y desobediencia y temor y falta de confianza, les hizo vagar por el desierto durante 40 años, y ninguno de la generación que salió de Egipto conoció la nueva Canaán. Fueron sus hijos quienes los conocieron. Porque Dios castiga. Pero escúchame, si hay una prueba evidente que el castigo de Dios es algo presente, que nunca dejará de existir, que nunca lo eludirá y que denota que es imprescindible, es esto. Escuche bien. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. La disciplina y el castigo divino es imposible de detener. Dios castiga hasta tal grado que castigó a su propio Hijo para poder tener salvación. El Hijo se hizo pecado sin tener necesidad de serlo, porque era santo, puro y bueno en favor nuestra, porque la justicia de Dios tenía que ser saciada por medio del castigo, por haber nosotros infringido en transgresión. Pues por tanto, si con su propio Hijo no eludió el castigo, no denota eso, iglesia del Señor, que el castigo y la disciplina es imposible de eludir y es completamente necesaria para el desarrollo y camino de su pueblo. La disciplina aplicó, la disciplina aplica y la disciplina aplicará, porque es algo indispensable. Perdonen que hable tan despacio porque quiero tener fuerzas para terminar. Quiero terminar. Tocando el texto, si hay algo que me reconforta en este texto, en cuanto pasas por él, respecto a la disciplina, después de haber hablado y demostrado por las Escrituras que Dios castiga, si hay algo que me hace bien es que la disciplina para con los suyos
es un distintivo de eso mismo, de que somos suyos. Amén. Cuando uno es disciplinado por Dios, el disciplinado por Dios es una evidencia clara de que el que está siendo disciplinado por Él es porque es suyo. Amén. Dice la Escritura, azota a todo el que hemos leído, azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos han sido partícipes de la disciplina. No habrá una persona, hijo suyo, dentro de su pueblo, que no será disciplinado, porque el Padre que ama a su hijo, lo disciplina. Amén. Por tanto, cuando somos disciplinados por Dios, en vez de haber en nosotros pesadumbre y dolor y tristeza, que la tiene que haber en cierta medida y en cierto contexto, tiene que haber alegría porque somos suyos y estamos siendo tratados por Él. Amén. Aleluya. Amén. Por tanto, la disciplina es un distintivo de que eres suyo. Ahora bien, cuando pensamos en castigo, disciplina, estamos enseñados, hemos aprendido a entender la disciplina en nuestro corazón y mente como algo malo, como algo feo, como algo que no sirve, como algo que no tiene misericordia, como que la gracia y el castigo no son compatibles. Entendemos que la misericordia y el amor son perfectos, pero la justicia y la disciplina como que no tienen que ver con la santidad y con el carácter del Señor. ¿Es mentira lo que digo? Es algo que lo tenemos. Es como falta de amor, falta de misericordia. Y puede que en el hombre encontremos detrás de la disciplina sentimientos ocultos. Claro que sí, que puede pasar. Que el hombre utilice los medios bíblicos para disciplinar, para satisfacer un deseo carnal que se le oculta dentro del corazón. Pero esto no pasa con Dios. Esto no pasa con Dios. Nota bien lo que dice el texto que tomemos de referencia. Dice, porque el Señor, al que ama, disciplina. Por tanto, el amor, el castigo de Dios, lejos de ser impulsado por una ira, es totalmente lo contrario. El castigo de Dios no es impulsado por la ira, es impulsado por el amor. Amén. Sí, Señor. Es totalmente todo lo contrario. La disciplina en nuestra mente, cuando hay disciplina, se tiene que activar no el chip de el no ser misericordioso y no tener amor y no ser un hombre perdonador. Cuando hablemos de disciplina, disciplina bíblica, disciplina divina, en nuestra mente se tiene que activar el chip del amor. Porque va ligada a la disciplina de Dios, el castigo divino, con su inmenso amor. Porque Dios, al que ama, disciplina. Amén. ¿Qué intención tenemos nosotros con nuestros hijos cuando los disciplinamos? ¿Acaso hay ira en nuestras intenciones? ¿Hay venganza? ¿Acaso cuando exhortas, enseñas, castigas a tu hijo y lo ves llorar, te deleitas, te da alegría? ¿Qué va? Te produce pena, te guardas las lágrimas y lloras por dentro, porque entiendes que aunque le duele es algo necesario para el sustituto. Amén, amén. ¿O no? Amén. Y aunque sabes que le va a doler, y aunque sabes que a ti te va a doler, ejecutas la disciplina porque sabes que redundará para su bien, porque lejos de ser un acto impulsivo o un acto desmedido o un acto de ira o un acto vengativo o un acto de placer, es un acto de puro amor. Amén. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Y si nosotros sabemos dar pan a nuestros hijos cuando nos lo piden y no le damos una serpiente, y le damos disciplina cuando lo necesitan, ¿cuánto no más Dios lo hará? Amén. Porque Dios al que ama disciplina. Por supuesto que utilizará Dios el castigo si es necesario, pero quiero que tengas algo en mente. Dios no está deseando castigarte. O sea, el corazón de Dios no está deseando, venga, a ver,
A ver cuando lo hace con el látigo en la mano para sacarte un pedazo de carne de la espalda. Dios no hace eso. Dios no usa el castigo rápidamente como si fuera algo que estuviera deseando hacer, sino todo lo contrario. Él utilizará el castigo, pero Él no está deseando el castigarte. Lo hace porque no tiene más remedio, porque es para tu trato y tu beneficio. Porque Él es tardo para la ira. Dice la Escritura, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, leeremos los textos. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios tiene paciencia para con los suyos. Números 14 y 18 dice, el Señor tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Por tanto, Dios te va a castigar, por supuesto, te va a disciplinar, por supuesto, porque es un Dios de amor y el castigo que te dé es para tu beneficio, pero no está deseando que te equivoques para azotarte. Él retrasa el castigo y es tardo para irarse. Amén. Pero aunque sea tardo para irarse, cuando sea el momento necesario, como te ama, te castigará. Dicho esto, escucha bien, por favor, escucha bien estas palabras y grábate esto a fuego. Todo lo referente al castigo y disciplina de parte de Dios es por puro amor y para el beneficio de sus hijos. Todo es para tu beneficio. Todo es para tu beneficio. Pero ¿cuáles son estos beneficios? Dice el texto. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El término santidad ya está más que enseñado en esta congregación. Tiene que ver no con bueno, tiene que ver con apartado. Santidad tiene que ver con apartar algo para una causa, para una cosa. Tomar algo de un lugar y ponerlo en otro. Eso tiene que ver santidad. Por eso Dios es santo entre los santos, porque está apartado de todo lo contaminante. Él es puro santo. Por tanto, ser partícipe de su santidad es ser partícipe en primera instancia en un aspecto posicional. Déjame que te diga esto y no me voy a meter aquí. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo. Por tanto, por medio del sacrificio de su Hijo, Dios nos santificó, nos apartó de las tinieblas al reino de su amado Hijo en un contexto posicional. Pero en esta ocasión tiene que ver más con un contexto y un aspecto de que por cara de la reprensión de Dios, del castigo de Dios para con sus hijos, vivimos apartados del pecado y más apegados a este Dios santo. ¿Habéis entendido esto? Por causa de que Dios te castiga y te hace rectificar de tus actos, participas de la santidad suya, porque el castigo de Dios induce a ti a alejarte del pecado y acercarte a la santidad. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Por eso somos participantes de esa santidad del Señor. Y aunque estos son aspectos generales, como hablamos, que especifican este verso, vamos a hablar un poquito más al detalle para que nos podamos entender más entre nosotros qué tiene de beneficioso la disciplina. Y vamos a verlo. Se me acaba la voz. La disciplina y el castigo, en primera instancia, de Dios, por supuesto, la divina, la bíblica, lo que te enseña la Escritura, porque uno puede coger, castigar y destrozar una vida. Ya la hablaremos más para adelante. Pero el castigo divino, la disciplina bíblica, te recuerda lo que estás haciendo mal, en primera instancia. Uno comienza con el Señor, comienza con un celo del Señor, que hasta lo bueno le parece malo. Un distintivo del recién nacido es que hasta lo que le es lícito no lo quiere hacer porque le parece malo. El que nace de nuevo está deseando apartarse de todo, porque es tanto el apego que tiene al Señor que tiene obsesión con lo que es de Dios. Y eso es un distintivo. ¿Quieres ver si alguien ha nacido de nuevo? Mira esa característica. Pero uno empieza así, de esta manera,
viviendo así, pero pasa el tiempo, pasan los años. Y parece ser que no es que adquiera madurez, sino que con la madurez a veces viene el descuido. Y viene el descuido a nuestras vidas y ya no vivimos tal cual vivíamos antes. Y a veces hábitos que dejemos a un lado empiezan a inmiscuirse de nuevo en nuestras vidas, como, qué sé yo, como una aparición. Y van viniendo y se van pegando. Y poco a poco nos los vamos adaptando a nuestra rutina diaria. Y lo que antes huíamos, ahora lo hacemos y lo tenemos con nosotros. Y creemos que bueno, ahí está. Pero ¿qué pasa? Como eres hijo suyo, viene Dios con su castigo y disciplina, recordándote que lo que has vuelto a retomar es pecado. Por tanto, la disciplina bíblica te despierta. Amén. Y te alerta, y te pone en vereda, y te sacude el sopor, y te hace recordar que lo que antes recordaste que era malo, y olvidaste al pasar del tiempo, te lo recuerda de nuevo castigándote. Amén. La disciplina no solo te recuerda que lo estás haciendo mal, la disciplina te hace sufrir. La disciplina te hace sufrir por el propio castigo. Dios te castiga y el dolor por el castigo es evidente. El dolor, ¿por qué? No solo porque Dios te golpea. El sufrimiento de David, aunque sufría por la pérdida de sus hijos, por supuesto, por la pérdida de su reinado, por supuesto, su reinado no, porque seguía siendo rey, me refiero a su posición como rey de Israel, mejor dicho, a la pérdida de no poder construir el templo. Lo que se lamentaba David era que necesitaba, por favor, devuélveme el gozo de la salvación. Amén. El dolor del castigo es por el propio castigo, porque tu pecado ha hecho que tu Dios se enoje contigo. Y el dolor de tu pecado y la represalia por Dios no es el dolor por la represalia en sí, simplemente porque se enfadó. Y como es tu Dios y tu Padre y lo has hecho enfadar y lo amas, no puedes soportar que te castigue. No por el castigo, sino porque le has hecho daño. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Sí, Señor. La disciplina no solo te hace sufrir, la disciplina produce en ti arrepentimiento. La disciplina produce en ti arrepentimiento. Dios viene castigando tu vida, ese recordatorio de que olvidaste que estás practicando te infunde dolor y esto produce en ti el sufrimiento necesario para darte cuenta de tu transgresión, volcarte a Dios en súplica, tener noción de tu pecado y decirle, Señor, perdóname. Amén. Amén. Y rectificar de tus actos. Por eso el castigo de Dios produce en su pueblo, produce en sus hijos rectificación de la conducta, arrepentimiento. Amén. Amén. Bendito castigo. Bendito. Amén. Amén. La disciplina te ayudará a no caer más sobre la misma piedra, porque el dolor, la vergüenza, la transgresión, el sufrimiento que has pasado, aquello que has pasado, el castigo de Dios sobre ti, te pondrá en el lugar óptimo cada vez que se te presente delante y te acordarás de lo que pasaste cuando infligiste ese mandamiento. Amén. Por tanto, el castigo que no se evitó en ti producirá y redundará en bien para ti en un futuro, para no volverlo a cometer. Amén. Algunos podrán decir que a Dios no se le obedece por temor, sino por amor. Y es verdad que se le obedece por amor, pero son dos cosas que van cogidas de la mano. Porque cuando a Dios se le ama, a Dios se le debe. Amén. Lo dice su palabra. Porque son dos aspectos que uno tiene que tener para con Dios en pos de la obediencia. Cierto. Por amor y por temor. Porque el que teme, no temor de miedo, de pánico, de un asesino que te tiene que matar. El temor que le tiene un hijo a un padre. Amén. Cuando uno teme a Dios, ama a Dios, lo obedece. ¿Qué dijo el hombre más sabio entre la tierra? Uno de los hombres más portentos, intelectuales y de espíritu. Salomón, en Eclesiastés, dice: el fin de todo discurso es este:
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque el que teme a Dios guarda sus mandamientos. Por tanto, no solo es servimos a Dios por amor y no hay que temerle. Teme al Señor. Dice, no temas a aquel que pueda matar tu cuerpo, sino a aquel que pueda matar tu cuerpo y llevar tu alma al infierno. Amén, amén. Ese no es Satanás. Satanás no tiene potestad ni poder sobre ti. Ese es Dios. Amén. Sí, Señor. Mis hermanos, toda represión, todo castigo es provechoso. Incluso el castigo a los impíos de fuera te son provechosos para ti. Porque Dios castiga al impío no solo por el propio castigo de la transgresión, para castigarlo en sí, sino para que redunde para tu bien. Y lo vemos en la historia, acabamos de leerlo. Las plagas de Egipto fueron por la transgresión de los egipcios, también fue para sacarlos con mano poderosa, pero fue para librarlos, ¿o no? Amén. ¿Por qué vinieron las plagas a Egipto? Porque tenían preso a Israel. Por tanto, Dios castigó al impío para favor de su pueblo. No solo eso, si vemos a Josué y a todo el pueblo de Israel, cuando entra en Canaán, a estos impíos incircuncisos, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, todos aquellos que vivían en la tierra de Canaán, fueron castigados porque Dios los puso en las manos del pueblo de Israel. 33 reyes conquistó Josué estando a la cabeza. Porque Dios castiga al impío, incluso haciendo eso para tu propio beneficio. Porque el castigo de Dios es puro amor y para tu propio beneficio, Iglesia del Señor. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? Terminamos, porque doy un punto más respecto a esto y terminamos. Podríamos poner, para terminar, un ejemplo bíblico de castigo y beneficio por causa de él en las Escrituras. ¿Os parece? Amén. Y terminamos así. Amén. Amén. El rey Ezequías fue uno de los reyes más cercanos al Señor que tuvo Judá. El reino de Judá, el reino de Israel, obviamente ahí ya lo hemos hablado. Pero al recibir a unos emisarios de Babilonia, le enseñó todas sus riquezas, cual que las hubiera conseguido él. Mirar todo lo que tengo, mirar todas estas cosas. Y hubo soberbia y altanería en el rey. Pero si estuvo mal la altanería y la soberbia, el profeta fue a exhortarle de parte del Señor. Y cuando le exhortó de parte del Señor para recibir la disciplina, reaccionó de una manera terrible. Mire lo que dice la Escritura. Bien, el profeta le exhorta y dice: aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo de tus padres que han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Les da un juicio por pecar Ezequías, le emite un juicio en el cual sus hijos recibirán un castigo por causa de su transgresión. Dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, es cómico, le dice: la palabra del Señor que has hablado es buena. Es buena. Después dijo el propio Ezequías: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Como diciendo, esto tiene que ver con mis hijos, no me importa que a ellos le pase, pero en mis días habrá seguridad. O sea, ya fue malo el pecado que hizo, el cual hizo que el profeta viniera a emitir juicio sobre su casa, sus hijos. Pero fue peor la reacción de Ezequías, ya que le dijo, bueno, al menos en mis días estaré bien, será para con mis hijos, allá pueda ir. Entonces, por causa de esa transgresión, dice la Escritura, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Incrementó Dios el castigo por causa de su reiterado pecado. Morirás y no vivirás. Pero dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo,
Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y compararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué vemos aquí? Vemos pecado, vemos castigo por el pecado, y vemos rectificación por el castigo. Pecado, disciplina divina y rectificación. ¿Por qué? Por causa de la disciplina. Por tanto, si existe la ley y es importante, de la misma manera es importante la disciplina por la transgresión de la ley. Porque fue la disciplina del rey Ezequías lo que hizo volverse cara a la pared y llorar de arrepentimiento por su pecado. Fue la reprensión y la exhortación del Señor. Y en el momento en que le dijo: tus días te serán acortados, te serán quitados, arregla tu casa, Ezequías, porque mueres. Ezequías despertó de su letargo, se volvió contra la pared y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando viví en pos de tu gracia. Y vio Dios el corazón de Ezequías, y no salió Isaías a la mitad de la puerta del patio, que le dijo: profeta mío, Isaías, vuelve al príncipe de mi pueblo y dile que le alargo la vida 15 días, porque he escuchado el clamor y el arrepentimiento del corazón. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Pecado, castigo y rectificación. Amén. Fíjate, Dios castiga, sí y amén, pero qué necesario es el castigo en medio de su pueblo. Qué necesaria es la disciplina en medio de su pueblo. ¡Ay, si faltara la disciplina en medio de su pueblo! Terminaré con el texto, el verso 11, que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y es verdad. El Señor no te engaña y te lo dice, que estoy contigo, que es verdad que la disciplina no produce en primera instancia gozo, sino tristeza. Es que no te engaña. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del castigo y la disciplina que te produjo en ti tristeza y no gozo, después de tu lamento, después de tu dolor, después de tu soledad, dice la Escritura, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, amén. Amén a su palabra. Pecado, castigo, sufrimiento por el castigo, pero arrepentimiento y después fruto de justicia. Aleluya. Amén. Después de haber hablado por estos minutos y termino, mis hermanos, aunque me duela, por favor, Señor, disciplíname y castígame si lo necesito. Porque prefiero ser castigado, mis hermanos, por Dios, pero salvo. Amén. Disciplinado, pero suyo. Amén, amén. Amén. Tratado, dolido, amputados los brazos, pero de Él. Amén. Amén. ¿Para qué quieres estar entero o entera, sin problemas y dificultades, pero que Dios no exista a tus alrededores? Que venga su disciplina, porque con su disciplina está Él. Amén.
Por tanto, Dios castiga. Amén. Pero qué necesario que es. Amén. Gracias. Gracias. Inclina tu cabeza. Te adoramos,